Apaga las luces, sube el volumen y silencio. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia, es una voz que quiere ser recordada. Imagina cada sonido, cada sombra, como si estuvieras dentro de un audiolibro que nunca se escribió. Bienvenido a Crónicas Nocturnas. El mar estaba en calma aquella mañana, pero algo en el aire se sentía diferente, pesado, antiguo. El barco avanzaba entre la niebla, y 5 amigos miraban con emoción la silueta verde que se dibujaba a lo lejos. La isla. Un lugar del que apenas se hablaba en los mapas, pero que en los últimos meses se había vuelto un rumor constante en los foros de viajeros, una isla virgen, sin turistas, sin ruido, perfecta para desconectar. Esto va a ser increíble, dijo Sergio, apoyado en la barandilla, grabando con su cámara. Marta sonrió. A su lado, Laura y Clara tomaban fotos mientras el aire les despeinaba el pelo. Iván, el más callado del grupo, observaba el horizonte sin decir nada. Tenía esa sensación en el estómago, como si algo no encajara del todo. El capitán del barco, un hombre mayor de rostro curtido por el sol, los miró en silencio. Sus ojos se detuvieron en Marta, y en voz baja, casi susurrando, dijo: «No se alejen del pueblo, y no vayan al norte». Marta frunció el ceño. ¿Por qué? El hombre no respondió. Solo escupió al mar, se giró y encendió un cigarrillo. Los 5 amigos comenzaron a caminar por el pequeño muelle de madera. El suelo crujía bajo sus pies, y el olor a sal y humedad impregnaba el aire. Había pocas casas, todas de madera vieja, con tejados oxidados por el viento del mar. Algunas ventanas estaban cubiertas con tablas, como si la gente ya no viviera allí. «Esto parece un pueblo fantasma», murmuró Laura, bajando la voz. «O un escenario de película de terror», añadió Sergio riendo mientras filmaba. Marta intentó ignorar la incomodidad. Llegaron a la zona donde acamparían, una pequeña playa protegida por acantilados, con árboles que se mecían suavemente al ritmo del viento. Instalaron las tiendas, recogieron leña y encendieron una fogata cuando el sol empezó a caer. La tarde se volvió dorada, tranquila. Bebieron cerveza, contaron chistes, y durante un instante, el miedo parecía ridículo. Solo eran ellos, el fuego y el sonido del mar. Pero cuando la noche cayó, la niebla volvió, espesa, blanca, tan densa que apenas podían verse entre ellos. Las risas se fueron apagando. Marta levantó la cabeza. ¿Habéis oído eso? ¿El qué?, preguntó Clara. Silencio. Solo el viento. Pero entonces volvió. Un sonido suave, como una voz lejana arrastrada por la brisa. Un susurro. «Será el viento», dijo Iván, con una sonrisa nerviosa. Marta no respondió. Clavó los ojos en la oscuridad. Entre los árboles, juraría haber visto algo moverse. Una sombra, demasiado alta para ser humana. El fuego parpadeó. El grupo se miró sin hablar. Por un momento, el silencio fue absoluto, solo roto por el sonido del mar. Hasta que, desde el interior de la niebla, volvió el susurro, más claro esta vez. Y entonces, el fuego se apagó. El sol apenas se asomaba entre la niebla. El fuego de la noche anterior ya era ceniza. Nadie habló de lo ocurrido, pero todos lo recordaban, aquel susurro que flotó entre el viento. Marta fue la primera en romper el silencio. «No voy a quedarme todo el día pensando que fue el viento. Quiero ver qué hay al norte». Iván la miró con gesto serio. «¿El viejo dijo que no fuéramos?». Sergio sonrió, sujetando su cámara. «Precisamente por eso tenemos que ir. Si no, ¿de qué sirve haber venido?». Clara dudó un segundo. Laura suspiró. Al final, los 5 emprendieron el camino. El sendero hacia el norte estaba cubierto de vegetación. El aire olía a tierra húmeda y sal. La niebla se volvía más espesa cuanto más avanzaban, como si la isla quisiera ocultar algo. Tras casi una hora de caminata, apareció ante ellos, una construcción de madera, vieja, cubierta de musgo y con las ventanas rotas. Una cabaña. Marta se acercó lentamente. El suelo crujió bajo sus botas. El viento golpeó la puerta, produciendo un gemido largo, casi humano. «Qué mal rollo da esto», susurró Clara. Laura grabó con la cámara. «Si encuentro una araña, me voy, ¿eh?». Sergio empujó la puerta y entró. Dentro, el aire era denso, cargado. El polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las rendijas. Había muebles cubiertos por sábanas viejas, y en el suelo, restos de velas derretidas. Pero lo más extraño eran los símbolos tallados en las paredes.
Círculos, líneas, espirales, y algo que parecía un ojo. Esto, no parece una cabaña de pescadores, murmuró Iván. Sergio encendió la linterna de su cámara y la apuntó hacia un rincón. Había un espejo pequeño, roto, apoyado contra la pared. Y debajo, un libro viejo, cubierto de polvo. Lo abrió. Las páginas estaban húmedas, pero se alcanzaban a leer algunas frases escritas a mano. El mar escucha. Las voces vuelven cada marea. Nadie puede salir hasta que el ciclo se complete. Marta lo cerró con fuerza. Esto es una locura, vámonos. Pero antes de salir, Laura dijo, esperad, escuchad eso. Laura. El nombre resonó débilmente, arrastrado por el viento. Ella se giró, buscando a alguien detrás de ella. No había nadie. No hagas bromas, Sergio, dijo, nerviosa. Sergio la miró. No he dicho nada. Marta se asomó por la ventana. Nada. Solo la niebla. Pero las huellas en el suelo no eran suyas. Eran grandes, húmedas, recientes. El grupo decidió salir. Pero cuando cruzaron la puerta, algo cambió. El bosque ya no era el mismo. La niebla se había cerrado a su alrededor, cubriéndolo todo. ¿Por dónde vinimos?, preguntó Iván. Sergio miró en todas direcciones. No lo sé, no reconozco nada. Caminaron durante minutos. Todo era igual, árboles, rocas, el mismo silencio. Hasta que se dieron cuenta de que habían vuelto a la cabaña. Esto no es posible, murmuró Marta. Y entonces lo oyeron de nuevo. Un susurro, esta vez claro, más cerca. Ya estáis dentro. La niebla se había cerrado sobre ellos como una pared viva. Podían ver sus propios pies, pero no a la persona que caminaba justo al lado. El aire era frío, y cada respiración salía en pequeñas nubes que se disolvían rápidamente. Marta lideraba el grupo, aunque ya nadie sabía en qué dirección iban. Sergio grababa con su cámara, aunque la lente apenas mostraba siluetas borrosas. Deberíamos quedarnos quietos, dijo Iván, con la voz temblorosa. Si seguimos caminando, solo nos perderemos más. Laura se abrazó a sí misma. No soporto este silencio. Pero el silencio se rompió. Primero, un crujido. Luego, un susurro. Muy lejos, entre los árboles, una voz dijo algo que ninguno logró entender. Marta se detuvo. ¿Habéis oído eso? Sí, susurró Clara. Pero no suena como el viento. El susurro volvió, esta vez más cerca. Y esta vez, pronunció un nombre. Iván. El chico se giró bruscamente. Nada. Solo la niebla. Debe de haber alguien más aquí, dijo Sergio, intentando sonar racional, pero su voz temblaba. El grupo avanzó despacio. Cada paso parecía más pesado, y el bosque más estrecho. A lo lejos, algo se movía entre la bruma, pero se desvanecía cada vez que intentaban enfocarlo. Marta comenzó a notar algo inquietante. La niebla no era natural. Parecía moverse a propósito, envolviéndolos, cerrando el paso por donde habían venido. Y lo peor, el aire estaba cargado de un olor a sal, como si el mar estuviera justo detrás de ellos, aunque el agua debía estar a kilómetros. De repente, una sombra cruzó a pocos metros frente a ellos. Una figura alta, delgada, que se movía sin hacer ruido. Sergio levantó la cámara. ¿La habéis visto?, preguntó. Pero cuando revisó la grabación, no había nada. Solo niebla. Y un sonido, una respiración profunda detrás de ellos. Marta giró la cabeza lentamente. Nada. Pero cuando volvió a mirar al frente, Clara ya no estaba. ¡Clara!, gritó Laura, corriendo unos pasos hacia la niebla. Marta la detuvo. No te separes. Las voces comenzaron a mezclarse. Primero eran susurros, luego gritos lejanos. Entre ellos, la voz de Clara, pidiendo ayuda. Marta, ayúdame. Pero la dirección cambiaba a cada segundo. Venía de todas partes. Del bosque. Del suelo. Del aire. Sergio corrió hacia el sonido. El grupo lo perdió de vista en segundos. Solo la linterna que llevaba quedó encendida sobre el suelo, parpadeando. Marta la recogió. La luz temblaba, y en ese parpadeo, juraría haber visto algo reflejado en los árboles. Un símbolo. El mismo que estaba grabado en la cabaña. No hay salida. La voz sonó justo en su oído. Marta gritó y cayó al suelo. Iván la levantó rápidamente. Laura temblaba, con lágrimas en los ojos. Tenemos que volver.
dijo Marta con firmeza. Tenemos que volver a la cabaña. Corrieron sin mirar atrás, guiándose solo por la intuición. El viento rugía, y las voces se mezclaban en un caos de murmullos, como si toda la isla hablara al mismo tiempo. Cuando por fin vieron la silueta de la cabaña entre la niebla, la puerta estaba abierta. Y sobre el marco, con letras torcidas y húmedas, había algo escrito. Bienvenidos de nuevo. Volvieron a la cabaña corriendo, sin mirar atrás. La puerta se balanceaba con el viento, golpeando el marco una y otra vez, como si la casa los estuviera esperando. Entraron y cerraron de golpe. Dentro, el aire era espeso, casi irrespirable. El silencio dolía en los oídos. Marta apoyó las manos en las rodillas, intentando recuperar el aliento. Laura se dejó caer al suelo, con la mirada vacía. Iván caminó en círculos, nervioso. «No tiene sentido», susurró. «La isla no es tan grande. No deberíamos habernos perdido así». Sergio, con la cámara en la mano, miraba hacia la ventana. No fue la niebla. Algo nos estaba guiando. Marta miró a su alrededor. Todo estaba igual que antes, pero algo había cambiado. Las paredes parecían más oscuras, y los símbolos, más marcados. Y sobre la mesa, donde antes no había nada, encontraron una vela encendida. Nadie la había encendido. Iván se acercó, temblando. Junto a la vela, había una pequeña concha del mar, abierta. Y dentro, una palabra escrita en tinta negra. «Ofrece». «¿Qué significa eso?», preguntó Laura. «Un sacrificio», susurró Marta, recordando las frases del libro que encontraron. Todos se quedaron quietos. Arriba, alguien caminaba. Pasos lentos, arrastrados. 1, 2, 3, y silencio. Sergio levantó la cámara. «¿Quién hay ahí?». No hubo respuesta. Solo el sonido de un objeto cayendo al suelo, seguido de un golpe seco. Subieron despacio. La escalera crujía con cada paso. En el piso superior, una ventana estaba abierta. El viento movía las cortinas como si algo invisible acabara de salir. En el suelo, encontraron una cuerda. Y al final de ella, una piedra del tamaño de una cabeza, atada con nudos. Marta la miró horrorizada. «Esto es, un ancla». Sergio enfocó la cámara hacia el rincón. Sobre la pared, pintado con un tono rojizo, se leía una frase torpe, escrita a mano. «El mar reclama lo suyo». De repente, un grito rompió el silencio. Venía del exterior. Laura corrió hacia la ventana. «Es Clara. La he visto. Está viva, está allí, en la playa». Sin pensarlo, bajó las escaleras y salió corriendo. Los demás la siguieron, tropezando con la puerta que golpeaba por el viento. Fuera, la niebla era tan espesa que apenas podían ver un metro adelante. Pero escucharon la voz. Clara los llamaba. «Ayudadme, venid». Sonaba apagada, lejana. Como si viniera del mar. Corrieron hacia la costa. El suelo era arenoso y frío. Las olas golpeaban suavemente la orilla. Y allí, entre la niebla, vieron una silueta. Era Clara. De pie, inmóvil, mirando hacia el mar. Su ropa estaba mojada. Su cabello, pegado al rostro. Marta gritó su nombre. Clara se giró lentamente. Su expresión era, vacía. Los ojos, completamente blancos. «Clara», susurró Iván. Ella sonrió. Y en esa sonrisa, todos entendieron que aquello no era Clara. La figura empezó a caminar hacia ellos, sin mover los pies, como flotando. Sergio tropezó y cayó al suelo, dejando caer la cámara. En el lente, solo se veía la niebla acercándose, y luego, una mano pálida que la cubría por completo. Marta gritó que corrieran. Iván la agarró del brazo y la empujó hacia el bosque. Corrieron entre los árboles, sin mirar atrás. Las voces los seguían, cada vez más cerca. Susurros, risas, llantos. «No puedes irte, la isla te vio, eres parte de ella ahora». Cuando por fin se detuvieron, jadeando, ya no sabían dónde estaban. Pero algo era distinto. El aire olía a podrido. Y el suelo, no era tierra. Era madera. Habían vuelto a la cabaña. Marta levantó la mirada. La vela seguía encendida. Pero ahora, junto a ella, había dos conchas abiertas. «Ofrece». La tormenta había comenzado al amanecer. El sonido de la lluvia golpeando las maderas podridas de la cabaña parecía una respiración. Lenta, irregular.
como si la isla respirara con ellos. Marta, Iván y Sergio estaban dentro, en silencio. El fuego que habían intentado encender se apagó 2 veces. El aire olía a moho, sal y miedo. Ya no hablaban de escapar. Solo esperaban. La cabaña parecía diferente esa mañana. Las paredes parecían latir, los símbolos tallados se marcaban más, como si alguien los hubiera repasado con sangre reciente. Cada gota de agua que caía del techo hacía eco, profundo, como si el suelo fuera hueco. Marta se movió lentamente por la habitación. Cada paso era un crujido que retumbaba en el silencio. En el rincón, vio algo que antes no estaba, un libro. Viejo, cubierto de polvo, pero completamente seco. Como si el tiempo no lo tocara. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, frases incompletas. No eran diarios, ni rezos. Eran registros. Cada nombre tenía una palabra junto a él, ofrenda. Los nombres iban desde siglos atrás hasta fechas recientes. Demasiado recientes. Sergio y Clara estaban ahí. También el capitán del barco. Y más abajo, con letra temblorosa, había 3 nombres nuevos. Los suyos. El libro cayó al suelo. El viento sopló con fuerza, abriendo la puerta de par en par. El aire de fuera olía a sal. El sonido del mar se mezclaba con susurros lejanos, cada vez más fuertes. Marta se acercó a la puerta. La niebla se movía como un cuerpo vivo. De repente lo entendió. La isla no era solo un lugar. Era un ciclo. Un espacio que se alimentaba de quienes la pisaban. Desde la antigüedad, cada generación ofrecía 5 vidas al mar. A cambio, las aguas no reclamaban al pueblo. Pero hacía décadas que nadie ofrecía nada, y ahora la isla cobraba su deuda. Marta volvió a mirar la cabaña. En el suelo, el libro seguía abierto. Las letras parecían moverse. Y entre ellas, algo empezó a escribirse solo. Lento, como trazado por una mano invisible. El ciclo debe completarse. Los susurros se intensificaron, volviendo casi imposibles de distinguir. Iván se tapó los oídos, pero las voces no venían de fuera. Venían de dentro. Dentro de sus cabezas. Del aire. De las paredes. Marta cerró los ojos. El sonido del mar era cada vez más fuerte, y el suelo comenzó a temblar. La cabaña vibraba, como si estuviera viva, respirando con ellos, tragando el aire que dejaban escapar. Entonces, el fuego se encendió solo. Una llama azul, pequeña, surgió del centro del suelo. Y en esa luz, vio algo que la dejó sin aliento, figuras humanas, decenas de ellas, atrapadas dentro de las paredes. Rostros congelados, con los ojos abiertos. Eran los que vinieron antes. Los que no escaparon. El rugido del mar se volvió ensordecedor. Las ventanas estallaron, y el agua comenzó a entrar, arrastrando todo a su paso. Marta cerró el libro, pero ya era tarde. En la última página, antes de que la tinta se borrara con el agua, leyó algo que no olvidaría jamás. Cuando el mar se calme, el silencio hablará por los que ofrecieron su voz. Y el silencio volvió. Un silencio absoluto. Como si la isla, satisfecha, hubiera vuelto a dormir. El mar había despertado. El rugido del oleaje era tan fuerte que parecía surgir del suelo, como si la isla entera estuviera respirando con furia. La cabaña temblaba. El fuego se apagó con un golpe de viento, dejando todo en penumbra. Marta y los 2 supervivientes, Iván y Sergio, se aferraban a lo poco que quedaba seco. El libro, las conchas, los símbolos. Todo giraba en torno a lo mismo. Ofrece. El eco resonaba en sus cabezas, una y otra vez, con una cadencia rítmica, hipnótica. El viento arrastraba voces mezcladas, imposibles de identificar. Hombres. Mujeres. Niños. Todas pidiendo lo mismo. Sergio miraba el libro. Sus páginas ya no estaban en blanco. Una escritura nueva, viva, aparecía y desaparecía con cada relámpago. Decía. 5 voces, el ciclo aún no está completo. Marta se levantó lentamente. Tenía la mirada vacía, pero en ella había una decisión. Sabía lo que significaba. La puerta se abrió de golpe, lanzando una ráfaga de agua y viento. La niebla del exterior había cambiado de color. Ahora era rojiza, brillante, como si el aire mismo estuviera ardiendo. Iván cayó de rodillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La voz de Clara, suave, surgió de entre las olas. Vuelve, falta uno. Sergio empezó a gritar,
negando con la cabeza. Pero el suelo bajo sus pies se movió. Una grieta enorme se abrió justo en el centro de la cabaña, revelando agua negra y profunda. El mar había entrado. La isla los estaba tragando. Marta retrocedió, mirando la grieta. Del fondo emergieron figuras. Sombras humanas con rostros distorsionados, los mismos que había visto atrapados en las paredes. Eran ellos. Las ofrendas anteriores. Sus bocas se movían, pero no emitían sonido. Solo un susurro bajo, imposible de entender. Una invitación. Iván intentó correr hacia la puerta, pero la isla ya no tenía salida. El bosque parecía moverse, cerrándose alrededor. Todo camino conducía de nuevo al mar. Marta se acercó a la grieta, lentamente. El viento le azotaba el rostro, el agua subía por sus botas. No tenía miedo. Por primera vez, comprendía lo que debía hacer. Miró a Sergio. Él negó con la cabeza, pero ya era tarde. El suelo se partió. La cabaña se inclinó hacia el abismo. Marta dio un paso adelante. La marea la engulló. Y en el instante en que su cuerpo desapareció bajo el agua, el mar se calmó. Sergio y Iván quedaron tumbados en el suelo, empapados, exhaustos. El aire estaba en calma. La niebla desaparecía poco a poco. Por primera vez en días, podían ver el horizonte. Creyeron que habían sobrevivido. Pero entonces, el mar habló. Los dos levantaron la mirada. Y en la orilla, vieron a Marta de pie. Sus ojos eran blancos. Y su voz, no era suya. La isla está satisfecha, por ahora. La imagen se disolvió en la niebla. El silencio volvió, espeso, absoluto. El mar siguió moviéndose, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Y bajo las aguas, algo brilló. 5 luces pequeñas, flotando en la oscuridad. 5 voces. 5 ofrendas. 5 nombres nuevos grabados en la piedra. Dicen que, desde entonces, el mar que rodea la isla nunca volvió a estar en calma, que en las noches sin luna, si guardas silencio y escuchas con atención, aún puedes oír los susurros del ciclo cumplido, las voces de quienes ofrecieron su alma para que otros pudieran huir. Gracias por escuchar esta historia. Si quieres conocer más relatos donde la oscuridad nunca duerme, suscríbete, y únete a las próximas crónicas nocturnas.